Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto, con gusto sumo, Padre, es quien les habla, Padre Koldo Alzola, trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. A él le encomendamos este programa y también nuestras personas, ¿verdad?, para que interceda por nosotros este santo trinitario, joven, muy joven, pero que se entregó del todo a Cristo por amor. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso de ellos, podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy, además, en el programa de Vida Consagrada en el que estamos, contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico, con la sección Música para Evangelizar. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza nos ofrecerá la sección de Santos de ayer y de hoy. Y don Gilberto Fernández Escalante, también laico, doctor en Historia de la Iglesia, nos ofrecerá ese curso de Historia de la Iglesia que nos está ofreciendo, de Historia de la Iglesia, de Historia de la Vida Consagrada, que nos ofrece y nos desgrana semana tras semana. Gracias a estos colaboradores estamos en el programa de Vida Consagrada, vidaconsagrada@radiomaria.es. Hoy, 30 de abril de 2026, el último día de este mes de abril, fiesta de San Pío V, un papa dominico, un papa religioso, como el actual, ¿verdad?, como el Papa León. El actual no es dominico, sino agustino, pero es también religioso. Es una de las grandes aportaciones de la vida consagrada, esos papas insignes que van jalonando la historia del papado desde el comienzo hasta nuestros tiempos. Ha habido grandes papas religiosos. Michel Gisleri, elegido papa en 1566, con el nombre Pío V. Nació en Bosco, Marengo, provincia de Alessandria, Italia, en 1504. A los 14 años entró en la orden de los dominicos. Una vez ordenado sacerdote, atravesó todas las etapas de una carrera excepcional: profesor, prior del convento, superior provincial, inquisidor en Como y en Bérgamo, obispo de Sutri, Nepi, cardenal, grande inquisidor, obispo de Mondoví y finalmente papa. San Pío V fue sobre todo un gran reformador. Entre las reformas que promovió, siguiendo el Concilio de Trento, recordamos la obligación de la residencia para los obispos, la clausura para los religiosos, el celibato y la santidad de la vida la santidad de vida de los sacerdotes, las visitas pastorales de los obispos, el impulso a las misiones, ¿verdad?, gentes, la corrección de los libros litúrgicos, la censura de las publicaciones, la rígida disciplina que el Santo Pontífice impuso a la Iglesia fue también, y sobre todo, una norma constante en su vida. Vivía el ideal ascético del fraile mendicante, pero en cambio era condescendiente con los humildes, paterno con la gente sencilla, pero sumamente severo con cuantos comprometían la unidad de la Iglesia. No dudó de tomar decisiones que salvaguardaron la unidad de la Iglesia. San Pío V murió el 1 de mayo de 1572, a los 68 años de edad. La verdad es que a mí me maravillan estos hombres, ¿verdad? Con 68 años de edad hizo lo que yo no voy a hacer en toda mi vida.
y fue canonizado el 22 de mayo de 1712 por el Papa Clemente XI. Bueno, pues San Pío V ruega por nosotros, este gran reformador, ruega también por nuestro Papa León, acompáñalo y protégelo, reza por él, ¿verdad? Ruega por él al Señor, preséntalo ante el trono soberano donde estás tú, también con Cristo. San Pío V. Bueno, pues damos una alegría, nos da una alegría poder celebrar a un santo de la vida consagrada @radiomaria.es, si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo. Porque la vida consagrada, así nos lo ha mostrado este Papa Santo, es portadora de esperanza. La vida consagrada portadora de esperanza es una nueva sección en el programa de vida consagrada en el que estamos. En esta sección vamos a resaltar noticias y hechos, anécdotas e historias que llenan de esperanza el mundo de hoy. Todas ellas protagonizadas por religiosos o religiosas, es decir, por consagrados. Hoy inauguramos con una noticia que nos llega desde la India, el país de los casi 15 millones de abortos anuales. Una religiosa incansable dirige la lucha pro vida. La hermana Paulina Melite organizó la primera marcha pro vida en la India hace 5 años con apenas 250 personas en un país de 1.000 millones de personas, ¿verdad? Este año serán 100.000 las que se unirán en esa marcha por la vida. La hermana Paulina Melite, de 46 años, lleva 5 reuniendo los esfuerzos pro vida de los católicos en India, algo novedoso, ciertamente. Se suele decir que la India es la mayor democracia del mundo, con unos 1.470 millones de habitantes. Madre mía, qué barbaridad. También se considera que es el país más religioso del mundo. Según el censo de 2011, el 99% de sus pobladores declaraba pertenecer a una religión. Y sin embargo, al mismo tiempo es una superpotencia mundial en abortos. Qué lástima, ¿verdad? Unos 15 millones de bebés son abortados cada año, el equivalente a todos los habitantes de un país mediano como Zambia o Camboya. Los católicos en la India trabajan en la defensa de la vida, unidos a través de la Indian Catholic United for Life, una red nacional de organizaciones pro vida aprobada por la Conferencia Episcopal Católica en la India, de creación reciente. Y al frente está una religiosa, una consagrada, la hermana Paulina Melite, como directora. Participa en apostolados pro vida desde 2016, cuando era animadora pro vida diocesana en la diócesis Siro-Malabar de Kalyan. Y es la directora del Indian Catholic United for Life desde 2024. Tiene 46 años y pertenece a las Hermanas Misioneras de María Inmaculada. Y en 2021 fue una de las organizadoras centrales de la primera Marcha Nacional por la Vida de la India, que desde entonces se celebra cada año. Durante unos años ella fue la secretaria de la India, en la India de Haris, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. La renovación carismática en la India, apoyada por varios obispos y atractiva para muchos jóvenes como movimientos como Jesus Youth, ha sido catalizador para las primeras marchas pro vida. He explicado a George Comaten de Global Sisters Report sus esperanzas e inquietudes sobre esta lucha importante para los católicos y los no católicos. Trabajando con el movimiento pro vida de la diócesis de Kalyan, dice la hermana, me di cuenta de las necesidades de los niños no nacidos y sus madres en la India. Dice que para ella este ministerio es un llamado de Dios en este momento. Desde 2016 ha trabajado incansablemente a nivel diocesano nacional para crear conciencia y expandir el movimiento pro vida, unificar los esfuerzos católicos para salvar a los no nacidos, explica esta religiosa. Las cifras del gobierno calculan más de 15 millones de abortos al año. Dios mío de mi vida. En otras palabras, en la India se aborta un niño cada 2 segundos. Terrible esto.
pero ella considera que las cifras oficiales se quedan cortas. Se producen muchos más abortos que no aparecen en los registros oficiales. El aborto se legalizó en la India en 1971, hasta las 12 semanas bajo ciertas condiciones. Posteriormente se elevó a 20 semanas en 2021. La ley se modificó para fijar el límite máximo para el aborto en 24 semanas, alegando riesgo para la vida de la madre y existen anomalías fetales. Se ha producido una violación o falla en la anticoncepción para grupos específicos de mujeres. Si el embarazo supera las 24 semanas, la mujer debe acudir a los tribunales para obtener el permiso para abortar. Y desde 2026 el Tribunal Supremo autorizó el aborto hasta las 30 semanas. En un caso particular, la decisión que podría tener importantes implicaciones legales y sociales, ¿verdad? La hermana teme, nuestra hermana Paulina Melite, teme que esa reciente sentencia del tribunal llevará a que aumenten los abortos en el país, ¿verdad?, de una manera enorme. Y por eso ella dice que se debe alzar la voz con más firmeza que nunca contra el aborto. Por eso se han organizado campañas de recogida de firmas para pedir al gobierno que reconozca el derecho fundamental a la vida del niño por nacer. Han entregado las firmas a la oficina del primer ministro y al Ministerio Federal de Salud y Bienestar de la Familia. Esto es lo que se está haciendo allá y esto lo hace una religiosa, la hermana Paulina Melite. Melite, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora lo que nos dice Radio María y después de esta pequeña pausa volvemos otra vez al programa de Vida Consagrada en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es. ¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive?, dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Maús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría. Bueno, pues gracias Radio María por estar ahí, por ofrecernos también este espacio, por darnos posibilidad de hablar de estos temas, ¿verdad?, que es lo propio de la Radio de la Virgen y poder ayudar en este empeño evangelizador de Radio María. Estamos en el programa de Vida Consagrada, aquí les habla el Padre Koldo Alzola, trinitario, y estábamos hablando antes de la breve pausa que hemos hecho de la hermana Paulina Melite, ¿verdad?, que es de la India y que es una de las impulsoras de todo el trabajo pro vida que se está haciendo allí, una monja, una religiosa, ¿verdad?, en esta sección en la que hablamos de la vida religiosa como portadora de vida, portadora de esperanza, porque la vida religiosa es eso, en la Iglesia, portadora de vida y de esperanza. Y es que hablando de ella, seguimos con la noticia que estábamos comentando, ¿verdad? Esa red católica a favor de la vida lleva a cabo programas de divulgación pro vida en diócesis, parroquias, universidades, escuelas y diversos grupos. Estos programas abordan temas como el aborto, la anticoncepción, la fecundación in vitro, la eutanasia, la moral sexual y la cultura de la vida.
También organizan retiros pro vida, exposiciones de sensibilización y otros programas. Han impartido también en charlas en más de 40 diócesis de la India, conversando con parejas, jóvenes, adolescentes y niños y familias sobre el aborto y las consecuencias para las mujeres, la moral sexual y la cultura de la muerte. Este ministerio es esencial hoy en día porque muchas personas desconocen la gravedad del aborto en el país de la India, ¿verdad? Dice en esa entrevista que ofrece la hermana Paulina Melite, ¿verdad? Esto no es solo una campaña social, dice ella, es una batalla espiritual. Oramos especialmente en los centros de aborto y las clínicas de fertilización in vitro. Para nosotros, dice ella, esta es una lucha por las almas y las vidas afectadas por la cultura moderna de la muerte. Ella se reconoce como un David frente a Goliat. El desafío es enorme, ¿verdad? Leyes, políticas, silencio cultural, estigma. Pero ella reconoce que esto lo pueden hacer porque tienen fe y porque están alimentadas por la fe. La hermana Paulina Melite, la religiosa. En palabras de San Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, recuerda, estamos llamados todos nosotros, ¿verdad, hermanos?, a ser testigos de la dignidad inviolable de todo ser humano y a combatir lo que el Papa San Juan Pablo II describió como la cultura de la muerte que impregna nuestra sociedad, ¿no? Y esto es algo que les acompaña a estas hermanas y a todos los que están formando ese movimiento pro vida en la India, en el país más grande del mundo, ¿verdad?, más habitado del mundo. El mayor desafío para la acción pro vida, que implica sobre todo formar y concienciar, es conseguir dinero, dice ella, porque explica la hermana Melite, muchos donantes prefieren causas con resultados visibles e inmediatos. Otro de los desafíos que presenta también la hermana es la escasa concienciación incluso dentro de las comunidades eclesiales. Muchos católicos afirman que rara vez han oído hablar del aborto en las homilías y en los programas parroquiales. También esto podría ocurrir en España, ¿verdad? También existe un silencio cultural más generalizado, más como el aborto, la anticoncepción, la fecundación in vitro, dice la hermana, suelen evitarse en el ámbito familiar y en los foros públicos, y es así, allí y aquí, yo diría, ¿verdad? Por eso esta religiosa, la hermana Paulina Melite, estamos en el programa de Vida Consagrada, @radiomaria.es, Vida Consagrada, @radiomaria.es. Esta religiosa es ambiciosa también en el ámbito jurídico, ¿no? Necesitamos defensa legal, dice ella, para los no nacidos. Ella entiende que lo fundamental es crear un foro de abogados cristianos para ofrecer asesoría legal en defensa de la vida no nacida e involucrar a los legisladores de manera más sistemática. El aborto no debe ser una preocupación exclusiva de los católicos. También dice ella que han surgido iniciativas, gracias a Dios, pro vida dentro de la comunidad jainista de Bombay, ¿verdad? Y líderes de diversas confesiones religiosas apoyan esas actividades que defienden la vida. La marcha por la vida. Esta hermana, la hermana Paulina Melite, religiosa, ¿verdad?, impulsó la primera marcha pro vida porque no había una plataforma visible y unificada para que se uniera a la gente en la defensa de los no nacidos. Los distintos grupos trabajaban de forma aislada, ¿verdad? Y en 2021, 50 años después de que la India promulgara la ley del aborto, pues se organizó la primera marcha por la vida en la capital, en Nueva Delhi, con 250 participantes. Parece irrisorio, ¿verdad? Y desde entonces se han ido organizando la marcha en diferentes lugares. La fórmula elegida es que cada año la marcha nacional la organice una diócesis local distinta, con el apoyo de obispos, clérigos, sacerdotes y voluntarios laicos, con religiosos, religiosas. Para la marcha de 2026, la de este año en Chennai,
se esperan 100.000 participantes, de los 250 de hace 5 años a 100.000. Y el comité organizador tiene 180 miembros. La respuesta ha ido en aumento. Y miren, una esperanza también, especialmente entre los jóvenes y la ciudadanía. Los jóvenes han participado en la planificación, la movilización e incluso la creación de lemas y pancartas. Por el momento, las críticas negativas son sobre todo cosa de un portal feminista pro aborto en Internet en la India. Ella dice que es muy optimista. Y es muy optimista, y yo creo que esto lo podemos decir también en España, porque cada vez participan más jóvenes, comprenden las charlas, y la Conferencia Episcopal Católica de la India ha permitido hablar sobre este trabajo, sobre este ministerio, sobre este servicio en su última sesión plenaria bienal. La colaboración entre diócesis está creciendo y cada vez son más los laicos que están aquí implicándose, y muchos de ellos religiosos. También otros muchos religiosos, ¿verdad? A mí me llama también la atención cuando estaba leyendo sobre esta cuestión, y he seguido un poco la noticia, que ella dice que, pues, ¿cuál es la inspiración de este movimiento Provida en la India? Pues, cómo no, una gigante de la caridad que también fue religiosa, consagrada, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? En su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 1979, dijo la Madre Teresa de Calcuta, lo recordamos, ¿verdad? El mayor destructor de la paz hoy en día es el aborto. Y esto es muy importante, ¿verdad? Y además también tienen otra inspiración más reciente. Si Estados Unidos pudo desafiar las leyes sobre el aborto después de tantos años, dice ella, nosotros también podemos trabajar por el cambio en la India. Pues que así sea. La hermana Paulina Melite, la vida consagrada es fuente de esperanza en este momento en la Iglesia, y lo vemos en distintos lugares del mundo. Esta nueva sección nos va a acompañar durante todos estos días, durante semanas, hablando de hechos, anécdotas, historia, que nos muestra cómo la vida consagrada es fecundidad en el seno de la Iglesia. Y así continuamos con el programa de vida consagrada en el que estamos. Ahora hacemos otra pausa de la mano de Amaro Villanueva. Adelante, música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Estoy aquí, llámame. Interpreta Berit. En un mar en tempestad, sin rumbo fijo y mi barca en alta mar. No he comprendido qué quieres de mí, a dónde debo navegar. Son mis miedos que me impiden ir a ti. No entiendo lo que ves en mi interior. Tú deseas que vaya junto a ti, porque me quieres solo a mí. Mi corazón ardiendo está. Es tu voz la que me llama. Te quiero responder. Estoy aquí, llámame, háblame, iré hacia ti. Tú me dices, ven a mí, que contigo estoy.
por siempre te seguiré, por siempre te seguiré, por siempre te seguiré. Gracias, Amaro Villanueva, por música para evangelizar. Hermoso, ¿verdad? Y ahora seguimos con nuestro programa de Vida Consagrada de Radio María, en el que estamos, ¿verdad? vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes me pueden escribir a ese email. Y ahora con otra sección, con la sección que nos ofrece uno de los colaboradores nuestros, el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, santos de ayer y hoy. Hoy nos hablará de una de las patronas de Europa, Santa Catalina de Siena, que ayer celebrábamos, cuya fiesta celebrábamos ayer, ¿verdad? También parte de la espiritualidad de un carisma religioso, los dominicos. Vamos a escuchar lo que nos dice hoy el padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Adelante, padre. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda muy cariñosamente en este jueves 30 de abril su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Sean todos bienvenidos, mis queridos hermanos, a este espacio de fe, de crecimiento espiritual y conocimiento de los santos de nuestra Madre Iglesia Católica y de las fiestas litúrgicas que nos acompañan durante el año. Hoy, mis queridos hermanos, quisiera hacer referencia de una santa cuya fiesta, especialmente en Europa, celebrábamos ayer, por ser una de las patronas de este continente europeo. Sí, se trata de Santa Catalina de Siena. Y no solo por ser patrona de Europa, sino por su papel fundamental dentro del llamado Cisma de Occidente. Y también hace referencia de una fiesta litúrgica que celebraremos mañana, Dios mediante, la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores. Por ello, les invito, mis queridos hermanos, a adentrarnos en este pequeño espacio del programa y a dejarnos llevar por el ejemplo tanto de Santa Catalina de Siena como del justo, bueno y trabajador San José. Comencemos contemplando la vida de Santa Catalina de Siena, una de las figuras más fascinantes y profundas de la espiritualidad cristiana. De nombre Catalina Benincasa, nació el 25 de marzo de 1347 en Siena, Italia, en el seno de una familia numerosa. Fue la número 24 de 25 hijos. De hecho, se dice que tuvo una gemela, pero que murió al poco tiempo de nacer. Hija del tintorero Jacopo Benincasa y Lapa di Puccio de Piacenti. Catalina nace en una época caracterizada por fuertes tensiones en el entramado social. A la edad de solo 6 años, en un momento en que el papado tenía sede en Aviñón y los movimientos heréticos acechaban la vida de la iglesia, la niña tuvo la aparición de Jesús vestido de pontífice. Al año siguiente hizo voto de virginidad, madurando después el firme propósito de perseguir la perfección cristiana en la orden dominicana. Frente a la oposición de sus padres que la querían esposa, Catalina reaccionó firmemente, pues a los 12 años se cortó el cabello y se puso el velo encerrándose en su casa. A diferencia de muchas santas que ingresaron a conventos, Catalina no fue monja en el sentido tradicional. Ella perteneció a la Tercera Orden de Santo Domingo, es decir, fue una laica consagrada, conocida como mantellata, viviendo en su propia casa, dedicada a la oración, la penitencia y el servicio. Este dato es muy importante, mis queridos hermanos, porque nos muestra que la santidad no es exclusiva de quienes viven en clausura, sino que también puede florecer en medio del mundo. Su vocación espiritual surgió en medio de luchas familiares, pues sus padres deseaban que se casara, pero ella con firmeza y dulzura defendió su decisión de consagrarse totalmente a Dios. Vivió una intensa vida interior, caracterizada, como ya dijimos, por la oración continua, ayunos y una profunda unión mística con Cristo.
Se le atribuyen experiencias místicas como el matrimonio espiritual con Jesús. Pero Catalina no fue solo una mujer de contemplación, también fue una mujer de acción. En una época marcada por la peste, la división y la corrupción, ella se dedicó al cuidado de los enfermos, a la reconciliación de las familias enfrentadas y a la orientación espiritual de muchas personas, incluyendo gobernantes y líderes eclesiásticos. Uno de los aspectos más sobresalientes de su vida fue su papel durante el Cisma de Occidente, un periodo de gran división de la Iglesia. Catalina intervino activamente escribiendo cartas al Papa y a diversas autoridades, exhortando a la unidad y a la reforma moral del clero. Su relación con el Papa fue muy cercana, especialmente con el Papa Gregorio XI, a quien instó con valentía a regresar a la sede papal de Aviñón a Roma. Su intervención fue decisiva y por ello es considerada una verdadera embajadora de la paz en Italia. Catalina recorrió ciudades italianas promoviendo la reconciliación entre facciones enemigas. Su autoridad moral no provenía de títulos académicos, sino de la coherencia de su vida, su profunda unión con Dios y la fuerza de su palabra inspirada. Catalina jamás tuvo miedo de volver a llamar al sucesor de Pedro, a quien lo definía como dulce Cristo en la tierra, a sus responsabilidades. Reconoció sus faltas humanas, pero tuvo siempre gran reverencia por el vicario de Jesús en la tierra, así como de todos los sacerdotes. Después de la rebelión de una parte de los cardenales que dio inicio al cisma de Occidente, Urbano VI la llamó a Roma. Aquí la santa se enfermó y murió el 29 de abril de 1380, al igual que Jesús con solo 33 años de edad. Las palabras del apóstol, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, se encarnan profundamente en la vida de esta santa, que en el año 1375 recibió los estigmas incruentos reviviendo cada semana la pasión, según relatan los testigos. Sus restos son venerados principalmente en Roma, en la iglesia de Santa María sopra Minerva, aunque su cabeza se conserva en Siena, su ciudad natal, como signo del profundo amor que su pueblo le tiene. Su legado espiritual es inmenso. Fue proclamada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa San Pablo VI, reconociendo la profundidad de sus escritos, especialmente su obra más conocida, El Diálogo, donde expone enseñanzas teológicas y espirituales de gran riqueza. Este título se le otorga a aquellos santos cuya enseñanza es especialmente luminosa para toda la Iglesia. Además, en 1999 fue proclamada patrona de Europa por el Papa San Juan Pablo II, junto con otras grandes figuras por su contribución a la unidad, la paz y la identidad cristiana del continente europeo. Catalina es así modelo de compromiso, valentía y fidelidad en tiempos de crisis. Hoy su importancia en la espiritualidad cristiana sigue siendo actual. Nos enseña a vivir una fe encarnada, comprometida con la realidad, a no tener miedo de alzar la voz ante la injusticia y a buscar siempre la unidad. Podemos seguir sus pasos cultivando una vida de oración profunda, sirviendo a los demás con amor y siendo instrumentos de paz en nuestras familias y comunidades. Ahora, mis queridos hermanos, dirijamos nuestra mirada a la fiesta que celebraremos mañana 1 de mayo, San José Obrero. Esta festividad tiene una riqueza muy especial, pues une la fe con la vida cotidiana del trabajo. El 1 de mayo es conocido a nivel civil como el Día del Trabajador, una jornada para reconocer la dignidad del trabajo humano. En este contexto, la Iglesia quiso dar un sentido cristiano a esta celebración, proponiendo la figura de San José como modelo de trabajador. Por tanto, esta fiesta fue instituida por el Papa Pío XII en el año 1955, en un momento histórico donde era necesario recordar que el trabajo no es solo una actividad económica, sino una vocación y un medio de santificación. San José, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús, fue un hombre sencillo, carpintero de oficio, que con sus manos sostuvo la Sagrada Familia. En San José vemos reflejada la dignidad del trabajo bien hecho, realizado con amor, responsabilidad y en presencia de Dios. Hoy más que nunca esta festividad tiene una gran importancia,
Pues en un mundo donde muchas veces el trabajo se deshumaniza, donde hay explotación laboral, desempleo o falta de sentido, San José nos recuerda que todo trabajo, por humilde que sea, tiene un valor inmenso si se realiza con amor y honestidad. Actualizar su mensaje implica dignificar nuestro trabajo diario, mis queridos hermanos, tratar con justicia a quienes trabajan con nosotros y ofrecer nuestras labores como una oración. Cada tarea, cada esfuerzo puede convertirse en una ofrenda agradable a Dios. Mis queridos hermanos, tanto Catalina de Siena como San José Obrero nos enseñan caminos concretos de santidad. Ella desde la acción valiente y la contemplación profunda. Él desde el silencio, la fidelidad y el trabajo cotidiano. Que sus vidas nos inspiren a vivir con coherencia nuestra fe, a comprometernos con la verdad, la justicia y la paz y a descubrir a Dios en lo ordinario de cada día. Y termino este espacio de fe invitándoles a hacer vida en cada uno de nosotros el ejemplo de estos grandes modelos de santidad, junto a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que supo guardar todo en su corazón y acompañar fielmente el plan de Dios. Que ella nos guíe, nos protege y nos enseñe a decir sí cada día. Y que la intercesión de San José y Santa Catalina de Siena nos acompañen hoy y siempre. Amén. Después de estas palabras del padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, le agradecemos Santa Catalina de Siena y San José Obrero, ¿verdad?, que celebramos mañana. Vamos a seguir con el programa y la última sección de este programa siempre es la formación, esta historia de la vida consagrada que nos va desgranando detalladamente nuestro colaborador, que es laico también, Gilberto Fernández Escalante, al que agradecemos ese esfuerzo tan pedagógico y tan constante de ir mostrándonos como en 3 dimensiones, diría yo, casi, la historia de la vida consagrada. Adelante, don Gilberto Fernández Escalante. Muy buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. Tras haber recorrido en programas anteriores figuras y movimientos de gran proyección, como los husitas, nos detendremos hoy en un episodio aparentemente menor y local, el de los llamados herejes de Durango, activos en el Duranguesado, Vizcaya, hacia la década de 1440. Precisamente por su carácter fragmentario, este caso obliga a afinar el método. Aquí no disponemos de textos propios de los acusados ni de un sistema doctrinal explícito. Más bien, de lo que podemos echar mano es de un conjunto de testimonios indirectos y en su mayoría hostiles. La pregunta aquí, por tanto, más bien es ¿cómo conocemos a estos herejes y cómo fueron definidos ellos? La historiografía, además, ha insistido recientemente en el carácter mediado de la documentación y parcial y sesgado. Tratando sobre las fuentes, diremos que es un expediente que no tiene voz propia, o sea, el material conservado procede en su mayoría de cartas y testimonios contemporáneos, como la carta de Munqueta del año 1453, crónicas como la Cuarta Crónica General, los tratados antiheréticos, como el de Fray Alonso de Oropesa, titulado Lumen ad Revelationem Gentium, de 1465, o compilaciones posteriores como la Summa Utilissima, compuesta alrededor del año 1500. Todas ellas comparten un rasgo decisivo. Más que transmitirnos la voz de los acusados, lo que hacen es proyectar la mirada de quienes los juzgan. En consecuencia, el historiador debe leerlas con gran cautela, distinguiendo la descripción y la construcción. En este caso, la carta de Munqueta es especialmente expresiva. En ella se afirma que los seguidores de Alonso de Mella, un franciscano espiritual, o presuntamente cercano a las corrientes espirituales, que comenzó a predicar en los alrededores de Durango
en torno a 1440-1442, se ponía, ¿no?, en boca de sus seguidores que todas las cosas iban a ser comunes y que cada quisque se consideraba libre para cometer cualquier clase de maldades. El registro no es neutro, como vemos, presenta a los acusados como una amenaza moral y social más allá de la discrepancia doctrinal. Y eso es interesante, máxime en un contexto como el de las provincias vascongadas y más concretamente el de la provincia el señorío de Vizcaya y dentro de él el duranguesado, donde existía una creciente oposición por parte de los hijos segundones hacia las disposiciones de concentrar todas las propiedades en el hijo mayor. O sea, que antes de que fuera aprobado por las Cortes de Toro, el mayorazgo comenzaba a hacerse cada vez más común y legalmente respaldado en tierras vizcaínas. Cerrando este breve apunte, diremos que Oropesa, por su parte, insiste en la desviación respecto a la disciplina eclesial, integrando el caso en un marco más amplio de vigilancia de la ortodoxia. La crónica general refuerza esa imagen, subrayando el desorden y la ruptura con la autoridad. Bueno, el más que posible núcleo doctrinal se encuentra en las predicaciones, como hemos adelantado, de Fray Alonso de Mella. Aunque su pensamiento no se conserva de forma sistemática, algunos indicios permiten proponer un núcleo doctrinal verosímil. Él, como ya hemos dicho, ¿no?, adepto o perteneciente a las corrientes espirituales del franciscanismo, se percibe en los documentos atribuidos a su entorno una expectativa de una renovación de términos espiritual que formulada en términos que recuerdan a la tradición joaquinista, ¿no?, como decir que se acerca la llegada del tiempo del Espíritu Santo. Este motivo, o sea, la irrupción de una nueva etapa en la historia de la salvación, es característico de las corrientes milenaristas bajomedievales. La historiografía ha vinculado, ¿no?, estos movimientos, estos discursos con el joaquinismo y con el horizonte de reforma que atraviesa la Iglesia en el siglo XV. Y junto a ellos aparecen otros rasgos, como ya hemos apuntado, ¿no?, compatibles con el franciscanismo espiritual, la existencia en la pobreza evangélica, la crítica a la riqueza eclesiástica y la apelación a una vida más conforme al Evangelio. No se trata tanto de afirmar una afiliación directa, sino de situar el fenómeno en una constelación de ideas reconocible en el occidente tardomedieval. Bien, frente a este posible trasfondo, las fuentes hostiles describen un conjunto de prácticas atribuidas que configuran el perfil del hereje: comunidad de bienes, comunidad de mujeres y relajación o negación de la moral. Cuando me refiero a comunidad de mujeres, me refiero a poner las mujeres en común. O sea, la práctica, como vemos en el Nuevo Testamento, realizaban los nicolaístas. La carta de Munqueta insiste en la circulación común de bienes, ¿no?, y en la supuesta licencia moral. Oropesa presenta estas prácticas como la prueba de desviación doctrinal y de peligro para el orden social, ¿no?, como acabamos de decir, con unas prácticas ya de muy antigua raigambre. Conviene subrayar que este repertorio acusatorio no es exclusivo de Durango. La atribución al de promiscuidad y comunalismo y desorden moral también aparecen recurrentemente en la literatura antiherética medieval. Esto no invalida sin más el contenido de las acusaciones, pero obliga a interrogarlas. O sea, ¿están describiendo prácticas reales, exageradas o construidas ad hoc? La historiografía más reciente propone distinguir tres planos: un posible núcleo doctrinal, o sea, un milenarismo, tono joaquinista, crítica eclesial e ideal de pobreza. Luego un discurso acusatorio que introduce esa disidencia a categorías de peligro moral y social. Y luego la mediación de las fuentes que fijan la herejía en el momento de la condena. En este sentido, el historiador Iñaki Bazán Díaz, un colega y compañero, a quien aprovecho también para saludar, ha señalado que la imagen de un movimiento plenamente antinomiano puede responder al menos en parte a una estrategia de deslegitimación.
Esta lectura no niega la existencia de prácticas problemáticas, pero nos invita a separar lo que podemos afirmar de lo que las fuentes afirman de los otros. Un punto delicado en este asunto es la recepción popular de estas ideas. Incluso si el núcleo doctrinal fuese relativamente articulado, su traducción a nivel local pudo generar interpretaciones diversas. Algunos indicios permiten pensar en una lectura igualitaria de la pobreza evangélica, que en determinados contextos pudo derivar en formas de vida comunitaria más radicales. Del mismo modo, la crítica a la Iglesia carnal pudo ser entendida como relajación de la norma por parte de algunos grupos. Esta hipótesis, que combina liderazgo doctrinal y recepción plural, ¿no?, de esta experiencia, ayuda a explicar la distancia entre un discurso religioso de reforma y las prácticas que describen las fuentes. También algunos otros historiadores que han estudiado más en profundidad del tema han visto cómo estos movimientos permanecieron hasta comienzos del siglo XVI muy activos, y de hecho se los une a ciertas experiencias que se han categorizado como brujería. O sea, que el propio movimiento de los herejes de Durango evolucionaría hacia prácticas más asimilables con la superstición, lo cual no deja de ser también tremendamente interesante y muestra la complejidad que puede adquirir algo de estas características. Bueno, volviendo a nuestra narración, diremos que la intervención eclesiástica, o sea, procesos, condenas y castigos, no reprime tanto el movimiento, sino que más bien fija su imagen. Es en este punto donde la herejía queda definida en los documentos. La documentación que a nosotros nos ha llegado es en gran medida producto de ese momento, ¿no? Actúa a la vez como registro de unos hechos, pero también de interpretación. De ahí que la lectura deba ser doble, histórica, o sea, ¿qué ocurrió? Y discursiva, ¿cómo se dijo lo que ocurrió? La historiografía ha subrayado que estos procesos no solo sancionan conductas, más bien lo que hacen es producir categorías con las que luego se entiende la desviación. Bueno, para concluir, diremos que el caso de los herejes de Durango no ofrece certezas simples. Nos sitúa más bien ante un problema que es cómo reconstruir una disidencia sin voz propia a partir de fuentes hostiles de partida. Podemos esbozar un núcleo verosímil, milenarismo, reformismo crítico con la Iglesia institucional, y reconocer un repertorio acusatorio, comunidad de bienes, promiscuidad y desorden moral, lo cual responde a patrones conocidos. Entre ambos planos media la interpretación de las autoridades que condenan y de las comunidades que lo reciben y que luego, como hemos apuntado, lo deforman o lo retuercen o lo reinterpretan con formas que en principio no tenían nada que ver. En este sentido, lo que ocurrió en Durango no solamente fue un episodio local, es más bien, así lo definiría, como un laboratorio en el que se observa cómo una disidencia es nombrada, es definida y es fijada como una herejía. Bien, y para cerrar, y de cara a la semana que viene, adelantamos que será el último programa relacionado con las herejías bajomedievales, y con eso también cerraremos la Edad Media, y hablaremos del caso del dominico Savonarola en Florencia. Muchísimas gracias por su atención, que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Gracias, don Gilberto Fernández Escalante, doctor en Historia de la Iglesia, colaborador de este programa, de nuestro programa, por estas palabras, por este curso sobre la vida consagrada, sobre la historia de la vida consagrada que nos está ofreciendo en el programa de vida consagrada en el que estamos. Y concluyo ya el programa, pero antes de nada, pues algunas noticias que nos llegan también del ámbito nacional. En el ámbito nacional, pues están elegidos los galardonados en la 7ª edición de los premios Carisma
que organiza la Confer. La Confer ha convocado el jurado de los premios Carisma para galardonar a diferentes personalidades, instituciones y fundaciones a las que se reconocen los valores evangélicos en el ejercicio de su trabajo diario. Los premios Carisma tienen como finalidad reconocer el trabajo que diferentes personas o instituciones realizan acorde al fin fundamental de la Confer, que es animar, servir y promover la vida consagrada, la vida religiosa. También se reconoce la labor de personas y o instituciones comprometidas con los demás a través de diversos ámbitos de su actividad personal. El jurado está conformado por personas profesionales, personas cualificadas en todo ese tema, ¿no? Y han sido los siguientes, ¿verdad? Premios Carisma, Formación y Espiritualidad, la galardonada ha sido Rosa Ruiz Aragoneses, máster en cuidados paliativos, por su dedicación a escuchar, acoger y sostener el sufrimiento emocional de las personas. Justicia y Misión se le ha ofrecido al convenio firmado en febrero por el presidente de la Generalitat y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, para destinar inmuebles de la Iglesia a vivienda social en Cataluña, ¿verdad? Educación a Guillermo Duque Medina, maestro del colegio de un colegio religioso de Barajas, pues porque ha viralizado su método de enseñanza a través de las canciones, ¿verdad? Pastoral Juvenil Vocacional, Paula Vegas, misionera digital, ¿verdad? Y laica de la diócesis de Málaga. Salud, pues ha sido galardonado Ricardo Martino, jefe de cuidados paliativos paliativos infantiles del Hospital Niño Jesús, ¿verdad? Comunicación, Jimeno de Cadena 100, por su frescura, por buen humor, profesionalidad. Fe y Cultura, Antonio Banderas, el actor, ¿no? Por el musical, ¿no? Godspell, musical basado en las parábolas y la pasión de Jesús, ¿verdad? Pues también interesante. La Misión Compartida, proyecto de las Oblatas de Omencer Ferrol, ¿verdad? Por el trabajo en equipo entre laicos y consagradas en un proyecto de atención integral a mujeres en contextos de prostitución y víctima de la trata sexual. ¡Qué barbaridad! Entornos Seguros ha sido galardonado el Tribunal de la Rota por su trayectoria y su autoridad dentro del ámbito eclesial, ¿verdad? En todo este tema, por estar trabajando ahí para la defensa de los más vulnerables, ¿no? En los procesos de clarificación, sanación y reconciliación, ¿no? El premio Impacto, el galardón Impacto al pueblo de Adamuz, ¿verdad? Y personalizado en su párroco Rafael Prado y en el alcalde Rafael Ángel Moreno Reyes, por su atención y ayuda a las víctimas y familiares del accidente del tren ocurrido el 18 de enero de 2026. Y un premio especial, una designación especial al Papa León XIV por promover incansablemente la paz, apelando al diálogo, la reconciliación y el entendimiento entre pueblos y culturas. La entrega de estos premios y a estos galardonados se realizará en Madrid en el mes de noviembre. Más adelante informaremos sobre el lugar y la hora, ¿verdad? También nos llega de Roma el limosnero de León XIV, ya ha empezado el agustino español, Monseñor Luis Marín, se estrena en su nuevo cargo, encomendado personalmente por León XIV, ¿verdad? Es su limosnero pontificio, otro religioso que está ahí al servicio de la Iglesia. El limosnero pontificio, ¿quién es? Es lo que viene a ser el medio para que la caridad del Papa llegue a los más necesitados de todo el mundo. Él mismo lo ha podido explicar ahora estos días en el Vaticano, ¿no? Hay varias acciones que ha hecho el limosnero del pontificio, pues para ayudar a Ucrania, ¿verdad? Ahora se va a llevar el envío 150, el envío número 150 hasta Ucrania, ¿no? Pero también ha sido al Líbano, donde se han enviado 15.000 cajas de medicamentos, ¿verdad?
Es su objetivo como prefecto de la caridad y limosnero es ser los ojos y las manos del Papa en los lugares donde más se necesita el abrazo de un pontífice, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios porque la vida consagrada sigue actuando, sigue sirviendo a la Iglesia, a la totalidad de la Iglesia, y por eso estamos gozosos, no orgullosos. Los cristianos no estamos orgullosos, sino estamos gozosos de poder dar este servicio. Y el programa de vida consagrada, @radiomaria.es, pues pretende hacer visible todo esto e ir explicando poco a poco estas cosas. Para eso estamos en esta Radio de la Virgen. Y así concluyo el programa de hoy. Ustedes pueden escuchar este programa en los podcasts de la web de podcast de Radio María, pueden bajar este programa también, y además pueden pedir a Radio María pues alguna de las copias de este programa si lo desean, ¿verdad? Y a ustedes los despido hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Me despido impartiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Se despide hasta la semana que viene, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.